Entonces, en este trabajo nosotros intentamos reconstruir esa historia de temperatura, una historia de profundidades, una historia de presiones que pudieron cocinar esa materia orgánica. Como resultado de este proyecto de investigación, que tenemos alrededor de 3 años trabajando, hemos generado 3 informes. Uno sobre la caracterización de las cuencas sedimentarias, el modelado geoquímico en una dimensión y 2 dimensiones de estas cuencas, para, al final, que es lo que vamos a ver, una estimación de volúmenes, un número matemático que nos permita orientar de cuáles son las cuencas o los lugares donde hay un mayor potencial. Eso es lo que hemos venido haciendo con el objetivo, ¿no?, de mejorar el nivel de conocimiento sobre estas potencialidades de recursos de petróleo y gas. Aquí que hay maestros cubanos, también nos tomamos como referencia un estudio que hizo Cuba Petróleo, que hizo esto mismo, pero a nivel teórico, a nivel de los informes que tenía, ¿no?, disponible el país, hizo una interpretación de cuál era el potencial e indicó un grupo de trabajos que había que hacer para conocer mejor ese potencial. Entonces, dentro de esas recomendaciones están este tipo de estudios científicos, ¿no? Y para enriquecer esta infraestructura de información y apoyar esa meta presidencial de cómo generar más negocio, inversiones en este sector tan importante como la exploración de petróleo y gas. Pero todo eso se inicia con la parte científica. Hay negocios que son muy buenos, muy lucrativos, pero sin base científica ninguna empresa, ningún gobierno va a apostar. Entonces, esto es una pequeña dificultad que tenemos en un país como nosotros, que va más orientado a lo mercantil, a la compra y venta, dejando la ciencia de lado de las grandes decisiones país. Entonces, por eso la importancia de este estudio desde el punto de vista aplicado. Entonces, si vamos a analizar estas cuencas, tenemos que tomar en cuenta los elementos que conforman el sistema petrolífero, incluyendo las rocas fuente, las rocas reservorio, las rocas sello y las rocas trampa. Cada uno con su funcionalidad, ¿no? Una genera el hidrocarburo, otra con sus características permite que el hidrocarburo migre, otra permite que se almacene. Bien, ver cuáles condiciones de preservación tiene ese hidrocarburo o de degradación. Entonces, partimos de una hipótesis, ¿no?, de que un supuesto de que sí, que existe un sistema petrolífero que está en funcionamiento y que tiene un gran potencial de generación de petróleo y gas. Ahí que entonces en la metodología nos propusimos esa gran pregunta: ¿existe o no ese gran? ¿Y cuáles son los elementos? Esos elementos están ahí, están íntegros, y para eso, ¿no?, hicimos una campaña de muestreo, tomamos la literatura, se revisó y se seleccionaron lugares estratégicos donde estaban esas rocas que son tendentes a la generación, almacenamiento, migración y conservación de estos hidrocarburos. Medimos el carbono orgánico total, las temperaturas que se generaron, se modeló la profundidad a la cual esa roca estuvo por millones de años en cada de estas cuencas. Con las propiedades petrofísicas y petrográficas de las rocas, vimos si esas rocas eran capaces de almacenar y de retener el hidrocarburo. Con los mapas estructurales y los mapas de espesores, ver qué capa, ¿no?, de esos reservorios pudieron almacenar estos líquidos y gases, y ver la historia de enterramiento y la historia termal de estas cuencas. Aquí vemos el mapa de muestreo, el mapa que se tomaron las muestras en 4 cuencas sedimentarias: la cuenca de Asua, la cuenca de San Juan, la cuenca de Riquillo, bien, y la cuenca del Cibao. Entonces aquí podemos ver el mapa de muestreo que se combinó con información disponible en la base nacional de datos de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. La parte de la literatura, una parte de datos científicos que ya existen, más trabajos de campo que hemos venido haciendo. Entonces, en esta parte se publicó, como le dije, 3 informes. Aquí vamos a ver contenido de qué trataba esa caracterización. Se analizó las rocas fuentes, las rocas reservorio y las rocas sello, y se publicó en este informe. En cuanto a las rocas fuentes, lo que se vio fue el contenido de materia orgánica.
Estas rocas tienen poros, en esos poros se aloja esa materia orgánica que en millones de años fue acumulando. Entonces aquí tenemos los parámetros, ¿no? Y en el muestreo que ejecutamos, encontramos que habían roca fuente del Cretácico en la cuenca del Cibao con excelentes parámetros de contenido de materia orgánica, así en la cuenca de San Juan, en la cuenca de Enriquillo. Para eso, para seleccionar esos puntos y el tipo de roca, tenemos que ir a los mapas geológicos, ¿no? Los mapas geológicos te indican dónde están esas cuencas sedimentarias. Encontramos roca sedimentaria, roca fuente, con parámetros de buena a excelente calidad en este muestreo. Sin embargo, en una segunda etapa del proyecto cambiamos de estrategia y fuimos a roca sedimentaria cerca de roca volcánica, a ver si aquí hay intrusiones volcánicas, volcanismo, ¿no? Entonces queríamos ver si esa temperatura influyó en la generación de petróleo en la República Dominicana, en una segunda etapa del proyecto. Y nos dimos cuenta que no, porque eso implicaría que el petróleo que se está generando en República Dominicana es un fenómeno muy local y muy puntual, porque solo se sucedió alrededor de la roca volcánica, que son conos de depresión que son muy pequeños. Entonces, descartamos esa hipótesis, porque al contrario, en esos lugares, en la segunda etapa del proyecto que hicimos el muestreo, la cantidad de materia orgánica era muy, muy, muy pequeña. Mucho más pequeña que esta, que era en zona profunda de la cuenca. Asimismo, también en la roca fuente, que es el punto que estamos, medimos la temperatura máxima por un horno de pirólisis para determinar cuál es el punto de generación máximo y mínimo en que se dio la generación de hidrocarburos. Y ahí encontramos que vemos temperaturas que a esa temperatura se genera gas a los 400, por encima de los 470 grados Celsius, y vemos temperaturas también propensas a la generación de gas en la cuenca de Enriquillo. Eso fue en la primera etapa del proyecto. Luego lo validamos en la segunda etapa, donde ya señalamos o apuntamos a que la cuenca de Enriquillo y la cuenca del Cibao tienen un gran potencial para la generación de gas, tanto por la profundidad de la cuenca como por las temperaturas que se han dado bajo la superficie. Eso fue por temperatura. Cuando vamos a la reflectancia de vitrinita, que también es otro parámetro que se utiliza para ver cómo incidió la temperatura en estos fenómenos, vemos que encontramos tenemos estos parámetros por acá y vemos que sí, que hay rocas de las que estuvimos analizando, que están en la ventana de generación de petróleo, y rocas también en la ventana de generación de gas. Vemos aquí que esta parte, la parte inferior, es de petróleo y la segunda de gas. Esto era que en este punto ese informe lo que nos dice, sí, tiene 4 cuencas, hay un sistema petrolífero que parece que está funcionando, tiene rocas que parece que están haciendo la función de roca fuente y otras, y por tema de temperatura, y otras que están haciendo la función de roca reservorio. Bueno, ahora vamos a ver la parte de roca reservorio de ese informe. Para analizar esto del reservorio, lo que vemos es los poros, porque el fluido tiene que atravesar la roca. Entonces la porosidad debe tener un tamaño tal que el fluido pueda atravesar, ¿no? Pero también se ve que luego que atraviese, tiene que haber una parte de esa formación que no deje que se escape. De una parte tiene que estar amplia, pero en otra debe estar bien cementada para que el fluido no se vaya. Entonces eso es lo que vamos a ver aquí. Y eso tiene implicaciones prácticas que lo voy a explicar un poco más adelante. Entonces se identificaron rocas que tenían la porosidad suficiente como para que el petróleo pueda circular en esta edad del Eoceno. Y la permeabilidad para que no se pueda escapar. Y ahí lo vemos aquí, reservorio de la edad Eoceno, con el tema en las diferentes cuencas, la cuenca de Azua, la cuenca de San Juan y la cuenca del Cibao y Enriquillo. En base a eso, entonces aquí vemos en qué elementos están presentes en cada una de las cuencas
y para futuros muestreos en qué tipo de formaciones en cada cuenca debe de profundizarse el muestreo, porque esto es una primera aproximación, primera aproximación. Entonces, aquí vemos que para rocas tendentes a la generación de petróleo, está aquí en la edad de Cretácico-Eoceno, ¿no? En la cuenca de Aso, por ejemplo, la Sierra del Número, la formación El Número, Río Coa, Jura, Ventura, en esas formaciones están las rocas tendentes a la generación de hidrocarburos, así para la cuenca de San Juan, Enriquillo y del Cibao. En cuanto a la roca reservorio, entonces una roca un poco más joven, ahí está en el Eoceno, Oligoceno, Mioceno, ahí estamos señalando cuáles son las formaciones que debemos profundizar el muestreo para ir, ¿no?, a más de detalle de este sistema petrolífero. Aquí vemos algunas fotografías de las con microscopio de las rocas fuentes, básicamente lodolitas y calizas. Rocas reservorios son areniscas, y vamos a seguir avanzando. Las rocas sello son roca volcánica, como mencionaba anteriormente. Y en el segundo informe viene el otro elemento, que es el modelado de lo que pasó a profundidad, a qué profundidad se dio el proceso de generación, a qué temperatura, ¿no?, en qué formaciones. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en el pasado se han hecho cerca de 90 pozos en el país, las empresas que le mencionaba, y de eso se guarda registro de algunos, no de todos. Y para este estudio nosotros tomamos los registros eléctricos los registros eléctricos y los informes de 4 pozos que tienen información completa. Tienen que tener todo, ¿no? Entonces aquí está en la cuenca de Aso, el Maleno, Charco Largo en Enriquillo, Candelón 1 en San Juan, y en la cuenca del Cibao el pozo Licey, que son nuestros pozos prototipos, ¿no? En esos pozos hubo evidencia de petróleo, y en el Cibao hubo de petróleo y gas, que va con la hipótesis que hablamos de la temperatura. Entonces, aquí la cuenca del Cibao, que vamos a ver ahora este ejemplo del modelado, y vemos que en los registros eléctricos, la formación trinchera, que decíamos esto de las calizas, era la formación que hacía de roca generadora, ¿no? Con las calizas, la formación trinchera en la edad del Mioceno inferior, que son rocas de cerca de 20 millones de años. Aquí luego vemos los parámetros que se introdujeron al modelo, las variaciones de condición de profundidad, de temperatura y la variación de flujo de calor, que fue variable de entrada, ¿no?, al modelado. Luego aquí vemos cómo las rocas generadoras de la formación trinchera alcanzaron profundidades superiores a los 3.000 metros en esta edad del Mioceno medio. A esa profundidad vemos que se puede observar que las rocas de la formación trinchera fueron sometidas a una temperatura suficiente como para que se diera ese proceso de transformación de materia orgánica a petróleo. La temperatura de los pozos, eso viene de los registros eléctricos, ¿no? Y luego aquí vemos el diagrama de cómo se da ese proceso en esa formación. Lo que estamos diciendo es que las rocas de esa formación son las rocas que son generadoras de hidrocarburos en un tiempo geológico, a una temperatura y a una profundidad. Vemos nuevamente aquí cómo se da este proceso, y también habla aquí debajo, se puede observar que la formación trinchera es la ventana de generación de gas, que coincide con lo que dice la geoquímica, ¿no? Esto es aparte, ¿no? Estos son los registros eléctricos que están diciendo esto. Por otra parte, nosotros fuimos al campo, tomamos la muestra, hicimos la medición en el laboratorio y coincide con lo que dicen los registros eléctricos. La reflectancia vitrinita, que es otro parámetro que se utiliza, refleja una muy buena calibración con los parámetros que tiene la roca, con lo que decían los registros eléctricos. En esta parte, como se tomó como modelo la cuenca de Enriquillo, las calizas de la formación trinchera alcanzaron la ventana de generación de petróleo a 1.900 metros de profundidad durante el Mioceno inferior, y la ventana de generación de gas en la parte más baja, ¿no?, a 3.700 metros de profundidad en el Plioceno.
Ese segundo informe era sobre el modelado de lo que estaba pasando a profundidad, a cierta temperatura y con un número de rocas. En base ahora a la petrofísica y la geofísica, se identificaron los prospectos, las áreas de mayor probabilidad de generación de petróleo y gas. Y aquí vemos, como le digo, en base a los registros eléctricos de los pozos que se conservan en el Ministerio de Energía y Minas. En base a esa información, se identificaron zonas, donde están estos cuadritos rojos aquí, estos polígonos rojos, donde estamos proponiendo que son las zonas de mayor potencial ahí. Como vemos, los pozos perforados están fuera del área prospectiva, en nuestra hipótesis, ¿no? Estamos planteando esos prospectos como una hipótesis. Y por eso explicamos el bajo rendimiento de los pozos que se hicieron anteriormente. Eso era en la cuenca de Asua. En la cuenca del Cibao también identificamos unas áreas prospectivas por acá y vemos por aquí que tenemos el pozo. Se identificaron, en resumen, se identificaron en las 4 cuencas 8 áreas. 2 en la cuenca de Asua, 1 en la cuenca del Cibao Occidental, 3 en la cuenca del Cibao Oriental y 1 en la cuenca de San Juan. Aquí vemos los 3 de muy pequeño tamaño en la cuenca del Cibao Oriental. Y por acá vemos en San Juan, no se pudo identificar áreas prospectivas porque la información geofísica no está al alcance de nosotros, no está disponible. Como les decía, información que en el tiempo desapareció, ¿bien? O la tecnología, por muchos temas, la información no está disponible. Cuando vemos la cuenca de Enriquillo, y si nos detenemos un momento, vemos que la cuenca del Cibao y la cuenca de Enriquillo son las más profundas y las que tienen los prospectos más grandes, especialmente para gas. La mayor parte de las investigaciones que se han hecho en el país han estado orientadas a petróleo, no a gas. ¿Por qué? Porque en el pasado el gas no era negocio. Cuando encontraban gas era era un problema. Se tapaban, sellaban el pozo y seguían buscando. Bien, porque lo que se andaba buscando era petróleo. Sin embargo, hoy día el gas es la energía de la transición y todo el mundo quiere eso. Bueno, nosotros mismos acabamos de inaugurar plantas eléctricas a gas, por lo que encontrar gas aquí sería un gran éxito. Entonces, bueno, resultado de esta investigación en el momento, delimitar áreas prospectivas para profundizar las investigaciones basado en los registros eléctricos de los pozos que se han perforado. En la petrofísica, ¿qué se hace? Se identifican entonces con esos registros eléctricos donde ellos encontraron, ¿no?, esos intervalos que había impregnación de petróleo en estos pozos. Y eso es lo que vemos. Eso es lo que vemos por acá, esas rayitas rojas, y dice que ahí cuando bajaba la onda encontraba ese hidrocarburo. Esto fue en Asua, esto fue en Cibao Occidental, ¿no? Y vemos que el hidrocarburo se encuentra a diferentes zonas. Acá en Asua es interesante porque el hidrocarburo está muy superficial, ¿no?, aquí arriba, pero también hay hidrocarburo acá debajo. Cuando eso tiene implicaciones, porque si van a explotar eso, cuando explotaron esos pozos, pueden extraer de aquí, pero también debajo. Y bueno, aquí vemos la Cibao Occidental, lo que pasó en ese pozo. Aquí en San Juan, lo vemos también que en ese intervalo de 2.900 a 3.900 metros había impregnación de hidrocarburos. Y luego en Charco Largo, en la cuenca de Enriquillo, se identificó en la formación Sombrerito de 3.100 a 3.900 metros había impregnación de hidrocarburos. Este pozo es muy famoso, muy conocido, ¿no? La persona que sigue estos temas sabe que en los 80 se anunció, hubo un anuncio. Exacto. Entonces, como vemos, los registros eléctricos efectivamente había, ¿no? Lo que no pasó, este pozo fue las pruebas de producción. Y también ellos tenían un objetivo geológico mucho más profundo, pero tuvieron problemas técnicos en la perforación. Había no era el momento de anunciar nada, porque todo eso tiene todo un proceso. Entonces aquí vemos que efectivamente había hidrocarburos, pero había una etapa que había que vencer todavía. Entonces, en resumen de esta parte petrofísica, se analizaron estos 4 pozos y se identificaron áreas
Actualmente tiene una convocatoria, una licitación pública internacional, llamando a empresas a concursar por bloques para la exploración de hidrocarburos. Es decir, en el mar también. En el mar, en esta convocatoria, creo que es solo en tierra. Esta convocatoria es solo en tierra, sí. Pero la última convocatoria fue mar, fue solo en mar. Hay una estrategia Hay offshore offshore y onshore, exactamente. Ok, entonces aquí podemos ver resumen de lo que arrojó el análisis de los registros eléctricos. Identificamos 8 áreas prospectivas, una más pequeña que otra. Una ya hoy sabemos que tiene gran potencial para gas y otra con gran potencial para petróleo. Entonces, en base a ese análisis en 3 dimensiones, de la cantidad de arcilla, volumen de los poros, esos parámetros que están por acá, se identificaron volúmenes probables, ¿no? Aquí en la cuenca de Asua, unos 30 millones de barriles recuperables. En la cuenca de Cibao Occidental, unos 200 millones de barriles. Cibao Oriental un poco menos, unos 12 millones de barriles. Ahí en esa zona hay muy poca información disponible, la parte de Cibao Occidental, pero hay un gran potencial de gas natural asociado a carbón en los mantos de carbón que hay en Sánchez, ¿no? Y luego en la cuenca de Enriquillo, otros 200 millones de barriles. Y ya sabemos que tiene gran potencial para gas. Pero si hablamos de un potencial, también tenemos que hablar de riesgo, ¿no? Entonces, esos riesgos geológicos se estiman por si existe la roca generadora, la trampa, la migración y la sincronía de ese sistema. Y bueno, el riesgo geológico actualmente es alto. ¿Por qué es alto? Porque alto quiere decir que la probabilidad de que no tengamos éxito buscando petróleo es alta. ¿Por qué? Porque la información no es precisa. Necesitamos mucho más investigaciones. Entonces, esto se lanza como una hipótesis, como un reto, ¿no? Como un reto. Venga, vamos a investigar y vamos a comprobar esto, si son más, si son menos. Entonces, aquí vemos que en la cuenca de Asua es la cuenca que tiene menos el riesgo geológico alto, pero es el más bajo de todas. ¿Por qué? Porque tenemos pozos que están produciendo de manera natural, se ha explotado en el pasado, hay mucho, el 60% de la información sísmica se generó allí. Bien, hay mucha información sísmica, pero el 60% está en una sola cuenca. Entonces, las otras cuencas necesitan mayor nivel de información. Luego vemos Cibao Occidental, riesgo geológico alto. En fin, es que tenemos cuencas sedimentarias que tienen un potencial de generación de hidrocarburos, pero hace falta información para poder motivar a que las empresas quieran invertir. ¿Cómo se logra eso? Reduciendo el riesgo. ¿Y cómo se logra esto? Teniendo más información, más pozos, más sísmica, más geoquímica, más ciencia, ¿no? Entonces, eso es el resumen, ¿no? El tema de oportunidades de la cuenca de Asua, ¿no? Luego la cuenca del Cibao Occidental, Enriquillo y San Juan, en ese orden. Las limitaciones. Bueno, no poseemos información del subsuelo debidamente ordenada, interpretada. Eso cambió porque ya ahora mismo para esta ronda petrolera, el Ministerio de Energía y Minas publicó una actualización de la base nacional de datos de hidrocarburos que está en un mucho mejor nivel. Lo que falta es ampliar esa base con más investigación científica y sobre todo participación de la academia para generar capacidades. Conclusiones tenemos 2. Conclusión. Los resultados del carbono orgánico total, es decir, la cantidad de materia orgánica que puntualmente en la cuenca de Cibao y Enriquillo se obtuvieron, fueron valores, en la mayoría, ¿no? Fueron valores buenos y las demás localidades fueron bajos. ¿Qué pasa con esto? Esto tiene implicación de que las muestras que se tomaron fueron muestras superficiales. Entonces, la temperatura, el tiempo, el clima deteriora y esa materia orgánica se puede ir, ¿no? Entonces, para poder mejorar esto, tenemos que tener acceso a muestras frescas de pozos, de los pozos que ya están perforados en el pasado. Es decir, las muestras se conservaron de manera adecuada. Bien.
Los valores de porosidad y permeabilidad de las rocas reservorios son muy reducidos, indicados y están relacionados a areniscas, cementadas y calizas. La porosidad dice el tipo de yacimiento, si es un yacimiento convencional o un yacimiento no convencional. En este caso, debido a que los poros son tan pequeños, es posible que sean yacimientos no convencionales y necesiten técnicas de recuperación mejorada, ¿no? Técnicas avanzadas que hoy día existen para mejorar el rendimiento de estos lugares. Se necesita realizar un muestreo detallado con levantamiento de columnas estratigráficas y descripción y sobre todo más estudios geoquímicos, petrofísicos y de sección de Gada para mejorar estos muestreos. La segunda conclusión: las muestras recolectadas presentan evidencia de meteorización que es común en climas tropicales como República Dominicana, por lo que es necesario analizar las muestras tomadas de esos pozos. ¿Ven? Los análisis de madurez termal por refractancia de vitrinita indica que la muestra analizada está en la ventana de generación de gas termogénico para la cuenca del Cibao y Enriquillo, y la ventana de generación de petróleo en la cuenca de Asua. Es decir, que los trabajos que se vayan a hacer, bueno, hay una compañía que tiene el bloque de CB1 y CB2 en la cuenca del Cibao. Trabajos a futuros, como les mencionaba, análisis geoquímico y petrográfico de las muestras de pozo, estudios geoquímicos a los yacimientos de gas asociados a carbón en la región de Sánchez, como se lo mencionaba, la perforación de pozos estratigráficos con recuperación de núcleos de muestras para poder conocer mejor qué es lo que tenemos allí debajo, más sísmica en 3 dimensiones con tecnología moderna de las 4 cuencas y sobre todo toda esta información poder darla a conocer, mercadearla en los eventos internacionales y congresos como este. Bueno, creo que dar los agradecimientos siempre al MESIT como organización patrocinadora, la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, la UNFU, como organización que estuvo liderando junto a la Refinería Dominicana de Petróleo, con el apoyo de la Universidad Industrial de Santander de Colombia, con su laboratorio de geología del petróleo, así como las informaciones facilitadas por el Ministerio de Energía y Minas y el apoyo técnico también de la Dirección General de Minería. Bueno, muchísimas gracias.